Ha sido nominado a un Goya en la película ganadora del Goya Buñuel en el laberinto de las tortugas, que es cine de animación que os aconsejo mucho de ver. Mi trayectoria empieza de niño, cuando sí. me gustaba contar historias, inventarme historias con mis muñecos, con mis cositas, pues jugaba y me inventaba historias. Y me gusta que todos los personajes, incluso los malos, tengan su punto, ¿no? Que les puedas entender de alguna manera. Metimos momentos de humor porque por una parte rebajan y hacen más asimilable la historia, y por otra parte, cuando quieras meter un momento oscuro, si antes viene precedido por un toque ligero, digamos, ese punch, ese golpe dramático va a tener mucha más fuerza. De hecho, cuando pasé el guión de Buñuel, mucha gente lo leía y me decía, jo, me he reído mucho con el guión. Y decía, pues un guión sobre la muerte y la miseria. Pues claro, tenía esos 2 o 3 momentos y la gente se quedaba con ello. Hola chiques, bienvenidos a otro episodio más de Juzgamos pero no escuchamos. Yo soy Francesco Scalise y este es un espacio donde charlamos un poco de todo y en particular nos preocupamos de quitar estos prejuicios hacia ciertos tipos de trabajos un poco atípicos. Si no lo habéis hecho hasta ahora, suscribiros a mi canal y si queréis, obviamente, sobre todo para soportar el buen contenido en internet, para que podamos decir que sí se puede y sobre todo para que sigan pasando cosas maravillosas como la que me va a pasar hoy con esta personalidad tan influyente y tan carismática que tengo aquí al lado, que no veo la hora de presentaros. Aquí estoy con un guionista, lo voy a presentar así rápidamente antes de mostraroslo, que es un guionista de series gallegas y nacionales, para decir algunas: Mareas Vivas, Leis de Cela Bella, Gran Hotel, Guante Blanco, Hispania, La Leyenda. Ha sido nominado a un Goya en la película ganadora del Goya Buñuel en el laberinto de las tortugas, que es cine de animación que os aconsejo mucho de ver. Y autor de obras literarias como la novela 1921, Diario de una enfermera, y además de colaborar con varios podcasts, es un aficionado de historia, juegos de mesa y neurología. Estamos hoy con Eligio Rodríguez Montero. ¿Qué tal, Eligio? Hola, encantado y muchas gracias por invitarme a tu programa. Hombre, como mínimo, cuando te conocí he dicho, este tiene que venir sí o sí. Bueno, Eligio, pues te he dado una mini presentación porque vamos, haces de todo y es hasta difícil presentarte. Así que sigue tú un poco con tu trayectoria y dinos un poco cómo has empezado en esto y también sabemos que eres psicólogo, ¿no? Has estudiado psicología. Sí, me licencié en psicología, no he ejercido nunca. Pues háblanos un poco de tu trayectoria y luego ya vamos fluyendo y hablando. Yo creo que mi trayectoria empieza de niño. Cuando sí. me gustaba contar historias, inventarme historias con mis muñecos, con mis cositas, pues jugaba y me inventaba historias. Luego... Con los Legos. Con los Legos, con todos los... Bueno, de aquellas eran los clics y el tente. Pero pues me inventaba mis historias. Y luego más adelante, cuando ya era adolescente, llegó el rol. Viví esa época de los juegos de rol y me inventaba las historias en rol que jugaba con mis amigos. Y ya con el discurrir del tiempo he acabado con el privilegio de poder vivir de contar historias, que es lo que siempre me ha gustado. Entonces, y poquito a poco empecé trabajando en producción porque fue lo primero que conseguí, pero luego en cuanto pude me pasé a guión y he empezado pues haciendo guión de publicidad, de documentales, de industriales. Hice guión de cómo se montan las ventanas de PVC. ¿En serio? Sí, sí. Y luego ya pasé a series de televisión, primero en Galicia, luego ya a nivel nacional, y luego también he hecho algo de cine, he escrito novela. Qué Pero bonito. siempre el denominador común, desde niño hasta ahora, es que me gusta contar historias, me gusta... Pues mira qué curioso esto, ¿no? De que muchas veces los propios docentes o los padres no saben ver esta capacidad en niños que igual se inventan cosas o que como que aparentan ser un poco más mentirosillos que los demás, ¿no? Porque quizás lo único que están buscando es un instrumento que les dé la posibilidad de desahogar esta necesidad creativa. Sí. Hombre, la mentira cuando es para obtener un beneficio espurio de engañar a otra persona no está bien, ya. Pero cuando la mentira se hace arte con ella es maravillosa. De hecho, el primer gran narrador de ficción de inventar historias, que es Luciano de Samosata, ya en la antigua Roma, Grecia, pues a su grupo de escritores que inventaban historias llamaban los pseudofilei, los amantes de la mentira. Ah, mira, no sabía eso. Sí, porque les gustaba convertir la mentira en arte, ¿no? Pues muy buena idea, porque así por lo menos tiene una finalidad positiva, ¿no? Sí, sí. Bueno, también está muy valorada la hipersinceridad. Este sincericidio, pues tampoco me parece muy bien. La sinceridad a veces es una coartada para la crueldad. Ese tipo de sinceridad es una puta mierda. Cuando alguien te dice, no, yo es que no me guardo nada, yo soy muy sincero,
Ojo, a veces hay que... Concuerdo perfectamente, mira. Digamos, la empatía y el respeto tienen que estar por encima de la sinceridad. Mira. Esa sinceridad a veces es coartada para ser cruel con A veces también una buena hostia viene bien en ese sentido, ¿no? Una realidad. Sí. O sea, a veces una hostia también es buena, pero si lo haces sobre todo por el bien de la otra persona que necesita espabilar o ser sacudida. Depende también qué tipo seas, ¿no? Por ejemplo, en teatro se utiliza mucho esta metodología, ¿no? Hay algunos profesores que te dicen tal cual lo que piensan de ti y para algunos puede ser algo que les revienta un poco y les mueve y actúan positivamente y para otros es un bloqueo total, con lo cual, bueno, hay que tener cuidado con... Sí, yo creo que hay que usarlo con empatía. Exacto. Tienes que saber cómo es la persona. La otra persona, hay gente que acepta muy bien que le digas las críticas más descarnadas de la forma más cruda posible y que lo aceptan, incluso lo agradecen, pero hay gente con la que tienes que ser más delicado. Porque herir a la gente por herir no viene bien, no tiene ningún sentido. Y además tú que estudiaste psicología, ¿no? Sí. La primera pregunta que me surge hacerte es ¿cuánto hay de psicólogo en tu forma de escribir historias? Es decir, eso seguro que será un mito, ¿no? Que te dirán, eres psicólogo, esto influye. Sí, pero... me lo han dicho alguna vez, poco o nada. O sea... Yo he aprendido a escribir leyendo libros de guión y de escritura, viendo cine, viendo teatro, leyendo novela. ¿La psicología me ha aportado algo? Alguna cosilla, pero muy poco, muy poco. Pero este sentido de introspección, de análisis psicológica, pues no todo el mundo lo hace, ¿no? No, hombre, si tengo que escribir algo sobre psicólogos, pues mira, ya tengo parte de la documentación hecha, o sí, te da una perspectiva sobre el análisis de la conducta, pues la psicología estudia la conducta, no tanto la mente. Sí. Y pues sí, tienes algunos conocimientos, pero ya te digo, yo me licencié hace 30 años. ¿Hace 30 años? 30 años ya... Me parecen más jóvenes. La ciencia ha avanzado. y yo, bueno, he seguido leyendo psicología y neurología, que me gusta mucho, pero no estoy al nivel, o sea, no soy profesional. Pero quizás para comprender un poco mejor los personajes desde su mundo interior, pues habiendo tenido estas nociones de psicología, quizás te facilita, ¿no?, el trabajo, que igual otros no hacen de manera así natural. No creas, ayuda más leer a Chekhov o Shakespeare o ver películas de Billy Wilder. Yo siempre lo he pensado, que la literatura ayuda mucho, sí, exactamente. Pues mira, bravísimo, como decimos en Italia, ¿no? Y luego también tú empezaste tu carrera en Galicia y luego estuviste dando el salto a producciones nacionales y tal. ¿Ese cambio de escala ha influenciado en algo en tu producción o no? Influye en que te pagan mejor, que está bien. Influye en que lo va a ver más gente y tiene más eco. A ti te gusta que tu historia llegue al mayor número de personas posible. Y yo creo que y que hay más dinero para hacer las producciones, tienes, digamos, más medios, o sea, puedes plantearte hacer historias que requieran, por ejemplo, que tengan más escenas, que lleven más tiempo de rodaje, o sea, te da más libertad a la hora de crear y de hacer productos de otro estilo. Pero la forma de trabajar es muy parecida en el fondo, sí. Sí. Lo único que puedo echar de menos a veces es el idioma. O sea, claro, el gallego. Como gallego a mí me gusta a veces. Pero tú eres de Vigo, ¿no? Soy de Vigo, aunque vivo en Coruña, pero soy de Vigo. Y el idioma gallego, pues a veces me gusta usarlo. Y me gusta usarlo en lo que escribo. Es muy bonito. Entonces, claro, existen unas producciones nacionales pocas veces. Aunque la última que he hecho, la de Caldas, sí he usado el gallego, porque hay personajes que hablan gallego, entonces hablan gallego en la serie y se mezcla el gallego con el castellano. Pero claro, lo que puede echar de menos en las producciones nacionales es el uso del gallego, de vez en cuando. Pero por el resto, poca diferencia hay. Yo miro, lo de los idiomas autóctonos, ¿no? Es un concepto que los italianos pues no tenemos muy claro, aunque tenemos 5 regiones de estatuto especial, se llaman, donde se pueden hablar otros idiomas, pero suelen ser idiomas extranjeros, como en Val d'Aosta, por ejemplo, se habla en francés, en alemán, en Bolzano se habla el alemán, e incluso en mi región, en Calabria, hay una parte de la población que habla griego. Es decir, no existen idiomas autóctonos, sí existen muchos dialectos, pero no idiomas reconocidos como tal. Quizás uno en Friuli Venezia Giulia, el Fruilán, pero no se le da este prestigio que aquí se le da, ¿no? Entonces yo creo que elevarlo a idioma más que a dialecto es algo muy positivo. Sí, es quitando ciertos nacionalismos extremos, ¿no?, que también puede generar este debate, pues en realidad es una apropiación cultural importante. Es parte de la identidad cultural. O sea, en Galicia se habla gallego, los gallegos hablamos gallego, es el idioma de Galicia. No hay otro, es el gallego. Pasa que también hablamos castellano porque nos resulta conveniente al estar integrados dentro del Estado español y también forma parte de nuestra cultura, igual que nos conviene hablar inglés de cara a profesionalmente para acceder a mucha información que solo va a estar en inglés o para relacionarte con profesionales extranjeros. El idioma franco es el inglés. Entonces yo creo que
tienes que hablar el idioma de tu tierra, en mi caso el gallego, el castellano porque me permite relacionarme con el resto de España y también es parte de mi cultura, y el inglés profesionalmente es muy útil y también es parte de nuestra cultura, porque quieras que no, sí, nos llega mucho de fuera, ¿no? Entonces, para mí esos son los 3 idiomas en los que me muevo. Y vi también, por ejemplo, que habéis hecho una serie en gallego que tuvo una repercusión internacional, con lo cual al final el idioma no es un límite en realidad, si se traduce y ya con todos los medios que hay y las plataformas, pues al final... Una de las series más vistas del mundo está en coreano, que no solo se habla en Corea, solo lo entienden ellos, ¿no? El juego del calamar fue un éxito brutal, es una serie en coreano. Y la gente no tuvo problema en verlas con subtítulos, ¿no? Sí. Qué serie más morbosa, yo... Tremendamente. Uf, no me gustó, en plan, bueno, yo me vi la primera, pero no puedo yo estar tan angustiado todo el rato. Es un género muy oriental, lo de gente, lo de competiciones de matarse, también lo hacen mucho en Japón. Pero bueno, tenía un apunte sobre la lucha de clases que estaba interesante. Pero bueno, el hecho es que una serie en coreano fue un éxito internacional. Sí, no todo tiene que ser en inglés. Exacto, no es un límite al final, ¿no? Incluso utilizar un idioma más minoritario, de hecho, de alguna manera. Y oye, tú también has tocado todos los géneros, ¿no? Televisión, documental, publicidad. ¿En cuál te sientes más libre, digamos así? Más libre. La clave en cualquier trabajo, no solo en el mío, creo que es que disfrutes mucho de lo que haces. Entonces, yo disfruto mucho haciendo documentales, haciendo ficción, haciendo cine, haciendo series. ¿Dónde voy a tener más libertad? Pues depende de con quién trabajes, más que en lo que trabajes, los productores con los que trabajes, el director con el que trabajes, cómo te comuniques con él, cómo te respete, o sea, cómo fluya la relación con la otra persona. Género. No es tanto el género como la persona o personas con las que estés trabajando lo que te va a dar más sensación de libertad o de realizarte. El cine lo que tienes es que tienes más tiempo y tienes menos interferencias, quizás lo que te pueda dar, entre comillas, más libertad. Pero vamos, yo creo que para mí me importa más la gente y la historia que estoy contando que el medio en el que estoy trabajando. Sí. Digamos, si tuvieses que decir de todas las series en las que has trabajado y las películas, ¿en cuál, si quieres decirlo eso, te has encontrado mejor, ha sido tu mayor realización, digamos así? La película de Buñuel, El laberinto de las tortugas. Qué bonita es. Esa me lo pasé muy bien me llevo muy bien con el director, con Salva, y hicimos el guión entre los dos y fue un trabajo muy grato. Y ahora hemos hecho otra, Palabras de Caramelo, que es otra adaptación de novela, y también lo hemos pasado muy bien con el guión. ¿También cine animación también? También animación, ahora se está produciendo y saldrá, supongo, en un par de años. La animación va muy lenta. Y bueno, con esas me lo he pasado muy bien. Pero en televisión también he disfrutado de muchas series, ¿eh? Fíjate, en Galicia, que es una cosa muy menor y local, Los Torrenchos, nos lo pasábamos de puta madre. Sí. O sea, nos reíamos muchísimo. ¿Eso de qué iba esa serie? Una sitcom de humor, así como dos personajes muy famosos aquí en Galicia, y hacíamos los guiones para hacer las historias. Y luego, pues a nivel nacional, aprendí mucho, me lo pasé muy bien con Gran Hotel, en Seis Hermanas, siendo un diario. Disfruté mucho de ese trabajo. En Caldas, que es la última que he hecho, lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho de esta producción. Además, como conocí al autor y nos llevamos muy bien, y él lamentablemente murió y íbamos a hacer los guiones juntos, pues también ha sido un poco dar, digamos, el legado que le puedo dejar a Domingo Villar y a su familia, que el producto esté bien, ¿no? Por eso me esforcé bastante y trabajé con bastante libertad y además con un casting que... El casting espectacular, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer a Jovic, ¿no? Que sí, Jovic, para quien no lo conozca, bueno, que imposible que no lo conozcáis, es un referente en el monólogo y bueno, como actor y en español. El boxeo, y en el deporte también. Sí. Es el de Bogotá, de Casa de Papel, para quien no tenga idea. Y también hizo pues Antidisturbios, La Reina Roja y varias series más. Y la verdad fue impactante conocerlo. Es una persona súper carismática. Y de hecho, una de las preguntas luego que te voy a hacer es esta, ¿no? De cómo es trabajar con una persona tan carismática, cuánto influye también en el guión o en la creación del guión. Él y Javier Gutiérrez. Ahí Javier Gutiérrez también estaba, claro. Son dos, que yo no conocía, pero... son dos estrellas dentro del mundo audiovisual español. Que él hizo El Águila Roja, ¿no? Hizo Águila Roja, bueno, Campeones. Y Campeones, buenísima. Muchísimas más series y películas, ¿no? La Isla Mínima, o sea, es un tío con una filmografía absolutamente espectacular. Fantástico, pues mira. Y mira, si tuvieras que decir tu sello como yo guionista, ¿no? ¿Cuál sería? Es decir, si tuvieras que identificar un sello que tienes, ¿existe? ¿Cómo lo definirías? Difícil. Me gusta meter dentro del drama pequeños toques de humor.
Eso es algo que me gusta. No humor de carcajada, pero sí de darle humanidad a los personajes. Me gusta buscar matices en los personajes, pequeñas cositas que le den... Que lo redondeen por aquí y allá, no en forma de hablar, sino en pequeñas acciones o cosas que les pasan. Me gusta siempre buscar esos pequeños matices que le den un... ¿Y cuáles son, tú crees, los que se repiten, ¿no? Que son un poco como más... Pues no lo sé. Me gusta ser amable con los personajes al final. Sí, me gusta ser amable con los porque personajes. puedes ser antipático con ellos, ¿sí que? Sí, me gusta que todos los personajes, incluso los malos, tengan su punto, ¿no? Que les puedas entender de alguna manera. Pero... Y para eso uso pequeños toques de humor. Los malos están muy infravalorados, ¿no? Porque en realidad también dan una referencia comportamental. Luego es muy importante el villano, ¿no? Sí, el villano es fundamental. Claro. O sea, una historia donde hay villano, hay historias donde no hay villanos, o que el villano está dentro de ti, que son las que más me interesan también. De hecho, ahora la mayoría de las series ya tienen esta tendencia. Es de Juego de Tronos, ¿no? O sea, ha empezado a ver que no existe ni el bien ni el mal. Entonces, esa tendencia a crear personajes mixtos que tengan ambas características, sí. Ya porque es lo más humano en realidad, ¿no? Es decir, más sí, cerca de la realidad. Hombre, hay personas que son hijos de puta, ya, eso es cierto, no, sí. No. Yo de más joven pensaba, digo, no, todo el mundo tiene sus razones para hacer las cosas, en el fondo nadie es malo de verdad. No, al final la vida te pone en tu sitio y dice, no, hijos de puta. Un Hitler es un Hitler y ya está. Y no hay que irte tan lejos. Te los cruzas a veces en el supermercado. Pero también hay muy buenas personas y que son santos, también los hay, que son personas maravillosas, y luego la mayoría somos tipos que tenemos días, que intentamos ser buenos y no nos sale siempre. Pues normal. Entonces también. somos complejos, contradictorios, y eso está bien que estén los personajes, esas pequeñas contradicciones que no sean graves, que parezca que está mal escrito, sí. Pero que sí le aporten complejidad. Y es difícil crear esta estructura al final, ¿no? Porque hay que hilar fino para que se vea tanto la componente positiva como la negativa. Sí, claro, requiere trabajo y muchas reescrituras. Porque esto vosotros, los guionistas, normalmente soléis trabajar en conjunto, me parece, ¿no? Tenéis las que se llaman las salas de guión, y algunas veces, pues me imagino también que lo hacéis de manera solitaria. Sí. ¿Tú cuál prefieres de las dos? ¿Cuál crees que es más efectiva? En solitario realmente no lo haces nunca. Porque siempre vas a tener un productor, un director con el que hablar, al que rendir cuentas, al que enseñarle lo que estás haciendo. Hombre, salvo que escribas tu historia para ti y nadie la vaya a tocar, que es raro. En el caso de la novela, sí, ahí sí que escribe la historia para mí y ya está. Pero normalmente vas a trabajar con un productor si escribes en solitario. Por ejemplo, la serie Caldas la escribí yo solo, pero estaba constantemente chequeándolo con los productores, cambiando cosas que me pedían, y luego viene el director y luego vienen los actores. Porque este es otro, entonces, ¿no? Claro, el guión nunca no está tallado en piedra, es una obra viva que va cambiando, que va evolucionando y se va a seguir reescribiendo ahora en montaje. O sea, va a haber que hacer ADRs, las cosas van a cambiar de sitio, se eligen unas cosas y otras no, a lo mejor cosas desaparecen. Entonces el guión es eso, es fluido. Fluye. Hasta que la serie está cerrada, está en constante cambio. ¿Y cuánto te influye, por ejemplo, el hecho de que tú, por ejemplo, escribas un guión pensando que el personaje va a ser interpretado por cierto tipología de actor, y luego de repente pues el actor que llega al casting pues no tiene estas características? ¿Te ha pasado de tener que modificar el guión en función del actor, por ejemplo? Sí. Sí. Cuando escribes el guión normalmente no sabes quiénes van a ser los actores. Yo pensaba que sí lo hacíais de esta manera, ¿no? Que... No, muy pocas veces. A veces sí. Habrá alguna ocasión en la que dicen, mira, queremos una película con este actor. Sí, y en alguna serie nos ha pasado que teníamos claro quién era el protagonista, y eso te ayuda mucho. Pues ya sabes cómo es físicamente, su edad, su aspecto, cómo actúa, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y ya escribes para él. Y es muy cómodo, ¿eh? Yo lo prefiero cuando tengo, sobre todo... porque así lo moldeas a... No, te imaginas a esa persona hablando, moviéndose, actuando, y ayuda mucho. Si no, estás un poco en abstracto. O te imaginas una persona ideal y luego pues tienes que llevarlo. Y luego, por ejemplo, si hacen un casting a cierto actor que es más joven o mayor o tiene un aspecto más rudo o menos rudo, pues tienes que ajustarlo a ese actor. O un actor que sabes que tiene tendencias a hablar poco o que le gusta mucho, pues no sé, tienes que adaptarlo al estilo de ese actor y sobre todo a su físico, ¿no? A su aspecto. ¿Cómo es? Yo a lo mejor escribí un personaje pensando en un tío de 25 años y llega un actor de 40 que lo va a hacer de puta madre,
Pero claro, tengo que ajustar eso a la edad del actor. Y mientras lo escribes, ¿te imaginas la actuación de este personaje? Es decir, ¿lo haces tú un poco en tu cabeza también? Sí, ya sé quién es, sí, claro. Sí, y si no sabes quién es, yo quiero decir, mientras tú estás escribiendo las frases que el personaje va a decir, te surge pues casi interpretarlo en tu cabeza y casi haciendo gestos, ¿no? Quizás, me imagino que lo harás. Sí, bueno, lo de los gestos es cierto. Lo digo porque me lo comentaste. Sí, lo comenté. Normalmente hay gente que escribe y está impasible, ¿no? Pero yo cuando escribo, sobre todo si hay diálogos, si estoy trabajando estructura, no. Pero cuando me pongo ya a dialogar, a escribir el guión, cuando estoy con los diálogos sí gesticulo y pongo caras. Entonces, mi mujer a veces lo ve o compañeros y se les hace mucha gracia. Dice, ¿qué haces? Pero mira, eso es muy bueno, lo que te dije ayer, de hecho, ¿no? Que lo estuvimos hablando. En Italia esa tendencia es muy común. Es decir, en Italia tenemos la tendencia a imitarnos el uno a otro. Sí. Aquí se ve un poco como casi despectivo el hecho de imitar a otro, ¿no? Porque parece que le quieras fastidiar o ridiculizar. Pero en Italia se ha normalizado tanto, pero es como que también Italia tiene ese punto de dramatismo, ¿no? De gestualidad. Por una cuestión histórica, porque fuimos un puerto de mar, venía gente de todas partes y nuestro idioma es relativamente reciente, porque es de 1860, cuando se unificó Italia, entonces pues teníamos como muchos dialectos, muchas maneras de hablar y la manera para comunicarnos era la gestualidad. Entonces se ha quedado en nuestro ADN, en nuestra manera de ser y de hecho tenemos hasta 250... símbolos o gestos, ¿no? Y es curioso, ¿por qué? Porque a veces en Italia es más fácil ver a alguien que hable solo en la calle y que vaya gesticulando, es decir, se ha casi normalizado de alguna manera. Por eso digo que es curioso, ¿no? Que igual aquí se vea como, hostia, ¿qué hace el tío? Sí, ¿no? hombre, si alguien va por la calle hablando con otra persona y gesticulando no pasa nada. Pero si estás solo, si la gente va a decir, hombre, en Italia también, si lo haces de esta manera muy descartado. Pero sí que he visto más veces en Italia este fenómeno de ver gente como hablando entre sí, ¿no? Y que aquí, en plan, es como que tienen esta tendencia a tener que gesticular y externalizarlo, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues cuando tú haces tu proceso creativo, estás en tu proceso creativo, ¿eres de los que necesitan una rutina y un orden o prefieres el caos? Yo creo que me vendría bien una rutina y un orden, pero soy absolutamente caótico. Es que ¿de dónde sale la creatividad? Por eso trabajar en salas de guión con otros guionistas me ayuda mucho porque te impone unos horarios, unas rutinas, porque te debes a los otros, de ahí una cuestión de respeto. Bueno, aparte te debes al producto y al tener que trabajar en equipo tienes que respetar unas rutinas, unos horarios, unos patrones. Y eso me ayuda porque me hace ser más eficiente. Porque cuando trabajo yo solo soy muy caótico y desorganizado, sí, soy terriblemente caótico. Pues, y bueno, pero de ahí acabo sacando cosas. Claro, es que eso es lo que decía Luigi Pirandello, que es un autor italiano, ¿no? Que hablaba de relativismo cognitivo, es decir, de que cada uno tenemos nuestra propia interpretación de la realidad y que esa interpretación viene del caos. Y también la creatividad pues viene del caos. Y bueno, ironía de la suerte que este señor pues nació en un pueblo que se llama Caos, ¿no? También. Y yo creo que sí, el caos es súper importante, pero el orden también te da como una el caos está muy bien para generar ideas. De hecho, yo a veces... para escribir me tengo que largar del ordenador a hacer cosas por la casa o dar paseos, no sé qué, que oxigenarme o incluso en la ducha se me han ocurrido ideas para que vengan las ideas. Luego, o sea, esa es la parte entre comillas más caótica, o pasarme días enteros haciendo otras cosas, pero luego hay un momento en que ya tienes que organizarte y disciplinarte y trabajar no sé cuántas horas al día delante del ordenador y llevar todo eso a la realidad, que es la parte más difícil, porque tener ideas... Todo el mundo dice, tengo una idea cojonuda. Pues probablemente sea cierto. Pero ideas cojonudas hay a porrillo. La cosa es construirlas y convertirlas en una realidad cojonuda. Como que hay que dividir muchas horas y mucho trabajo. Sí. Ese proceso en el proceso creativo del proceso estructural. Es decir, cuando vas estructurando ya es otra fase un poco más Sí, la idea más rampona del mundo, que es un chico se enamora de una chica, es una idea maravillosa. En sí mismo no tiene nada de malo, pero puede ser una puta mierda de historia o puede ser una historia acojonante. O sea, y es toda la construcción. Entonces, yo valoro más la construcción que la idea. Claro, eso te iba a preguntar, de hecho, ¿qué disfrutas más? ¿La documentación, la estructura, el diálogo? Me imagino que la documentación es lo que más te gustará. Sí, documentarte de algo, sobre todo si es un mundo poco conocido por ti, es muy interesante. Pues te vas identificando y tienes que hacer cosas, ¿no? Yo qué sé. No, primero te documentas primero con libros, en internet y tal, pero luego
lo que más mola es documentarte con profesionales o gente que hace eso, o gente que vive en esas circunstancias. Ah, lo típico que te vas un día en el trabajo con ellos, ¿no? Sí, sí. Qué bonito. Como he hecho mucho policíaco, he hablado mucho con guardias civiles, con policías, con Ertzaina. Ertzaina aún he hablado con ellos. Me faltan esos, con mozos de escuadra. Entonces, conozco casi todos los cuerpos policiales de España. Qué guay. Y está muy bien porque ves cómo funciona por dentro, qué hacen, cómo son sus equipos, sus sistemas. Incluso a veces te enseñan cosas que dices, pero esto no puedes enseñarlo. ¿En serio? Sí. Y cosas así que son muy chulas, ¿no? Y he ido a universidades y a archivos que están cerrados, visitado catacumbas. Wow, como en el Vaticano. Bueno, el Vaticano no he estado nunca. Allá no sé si te dejarían, pero... Hay yo soy un poco apasionado de Vaticano, ¿no? De la intriga vaticana. Y sí que tienen como la parte de los tesoros vaticanos, de los archivos secretos, que bueno, secretos entre comillas, porque hay una parte que es hiper secreta donde nadie va a entrar nunca, pero sí que dejan un espacio un poco para alimentar el morbo también, ¿no? Para que la gente que hace ficción basada en la intriga vaticana pues pueda ir y analizar. Bueno, dan como la impresión de que te dejan, ¿no? Pero sería fantástico, a mí sería lo que más me gustaría trabajo. Hombre, los secretos de verdad no te los van a enseñar, claro, porque para eso son secretos de verdad. Pero si ves cosas que son procesos que habitualmente no salen a la luz o yo que sé, técnicas que tienen de seguimiento, tal, que dicen, preferimos que esto no lo contéis para que los malos no sepan que tenemos esto. Pero te lo enseñan a ti porque están orgullosos. En el fondo la gente le gusta hablar de lo que hace y que de repente venga alguien que se interesa por ellos. Entonces, generalmente, cuando vas a documentarte con veterinarios en facultades de historia o de medicina, he hablado con bioquímicos, les gusta mucho hablar de tu trabajo. En general, la gente es muy amable y muy abierta. Y aprendes mucho, te lo pasas muy bien. Pasa, claro, y luego todo eso hay que llevarlo a la realidad. Yo, para manejar la documentación y que no te sobrepase, o que no te dejes llevar por ella y arrastrar por ella y luego hacer cosas que a ti te parecen fascinantes, pero al espectador le van a parecer aburridas, que es fácil que pase. A mí lo que me gusta es, me documento en dos fases. En la primera, hago una documentación muy somera, de saber lo mínimo del tema, y luego construyo la estructura de la historia. La estructura clave de la historia que tiene que fundamentarse sobre todo en elementos dramáticos, ¿no? En giros, conflictos, personajes complejos y cosas de ese estilo, ¿no? Lo que es la arquitectura dramática. Y una vez la tengo más o menos clara, entonces voy a documentarme ya más en profundidad, no solo con libros, sino con profesionales, para no dejar para cuando hable con ellos saber lo que necesito para la historia. Ah, vale. Yo pensaba que era casi al revés, en la que primero ibas a documentarte prácticamente, ¿no? Y luego ya con la teoría. En vez de hacer lo contrario, para identificar cuáles son los puntos para ver importantes. Lo que necesito. Conste que muchas veces haces esto y de repente descubres cosas que no sabías y que te cambian radicalmente lo otro. Pero ya sabes dónde los vas a encajar y dices, ostras, esto lo había pensado de otra manera, pero si meto esto aquí, gira esto, cambia por completo lo que quería hacer, pero lo llevo a este sitio muy interesante. Pero ya estás trabajando sobre estructuras dramáticas, ya vas con la cabeza pensando en estructuras dramáticas y cómo encajar eso que te cuentan ahí. Entonces, por eso mola mucho hacer un trabajo narrativo previo antes de documentarse, para saber ya seleccionar cuando te están contando las cosas, las que te van a servir, las que no, y también estar abierto a descubrir cosas nuevas que de repente te cuentan y dices, oh, esto es buenísimo, vamos a contarlo. Y dime una cosa, ¿tienes alguna manía o ritual a la hora de escribir? No. ¿No? No, puedo escribir, he escrito en trenes, he escrito en mi casa, he escrito en hoteles, he escrito en aulas, en salas de guionistas con otros guionistas. No soy especialmente maniático de... No. Cuando viajas, por ejemplo, ¿crees que es un momento propicio, ¿no? Porque a mí me pasa, por ejemplo, de tener, cuando más ideas tengo, yo, bueno, como experiencia de guionista, entre comillas, tengo poquísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, me he atrevido a hacer unos vídeos que os invito a ver en Instagram, que si os gustan voy a hacer más, donde hay pues, 3 personajes, ¿no? Está un psicólogo y 2 personas que son como sus 2 pacientes. Entonces es un expediente narrativo interesante para explicar cosas complejas de una manera más simple, ¿no? Y cuando me han venido las ideas han sido casi siempre en el tren. O en el bus. Es un momento en el que como que el cerebro se para y tiene esta visión con el paisaje por fuera y es como un tiempo muerto, ¿no? En el que tienes que esperar sí o sí y muchas veces en el tren, por ejemplo, no hay ni siquiera wifi o no hay internet, con lo cual te obligas a... Que esa es otra, con los tiempos que vivimos hiperconectados, pues al final la imaginación también va rebajándose, ¿no? Además de nuestro nivel de atención, que esto lo sabemos todos. Con lo cual, tú no tienes ritual ninguno, es decir, no dices...
No, y bueno, y cuando he escrito en trenes no es que me guste escribir en trenes, no, es un coñazo porque me mareo y tal, pero es porque iba pillado de entregas y no me quedaba otra. Y lo has hecho y dices, va. Pero bueno, una cosa es la escritura, o sea, lo de ponerte a trabajar, digamos, a remangarse y escribir, y otra cosa es la inspiración, eso sí es... Ahí sí que esos tiempos muertos que dices son muy útiles para que la cabeza divague o le dé vueltas a las cosas. Sí, lo que llamamos o ahora... ver y escuchar, porque decía Faulkner, un escritor que me encanta, que el escritor tiene que ser como un zopilote, que es un buitre. Tiene que nutrirse de todo cuanto cadáver hay a su alrededor. Te nutres de historias que te cuentan amigos, de cosas que ves, de cosas que te han pasado. Sobre todo, a mí me gusta inspirarme más en la vida que en la ficción ya escrita. O sea, evidentemente ves películas y series y aprendes y ves cómo usan los recursos y las ideas, aprendes técnicas. Pero a mí me gusta más inspirarme en la vida. O sea, en las cosas que veo a mi alrededor, las cosas que me han pasado, y me parece que es mejor fuente de inspiración, mejor materia de trabajo que la ficción ya escrita, que también está bien, pero creo que te puede llegar a copiar demasiado. Y eso, pues mira. aparte de que es pobre, es aburrido también. O sea, vale, pues sí. Me gusta contar historias, las mías, no copiar las de otras. No sé, pues, hombre, como mínimo ya, sí. Como originalidad. Y el humor en tu escritura, entonces me has dicho, tiene bastante presencia, ¿no? Es decir, ¿hasta qué nivel? Es decir, incluso en una historia oscura puede haber humor, por ejemplo. Sí, por ejemplo, la película de Buñuel, El laberinto de las tortugas, es una película que va sobre la miseria y la muerte, la amistad y tal, pero metimos momentos de humor porque por una parte rebajan y hacen más asimilable la historia, y por otra parte, cuando quieras meter un momento oscuro, si antes viene precedido por un toque ligero, digamos, ese punch, ese golpe dramático, va a tener mucha más fuerza. De hecho, cuando pasé el guión de Buñuel, mucha gente lo leía y me decía, me he reído mucho con el guión. Y decía, pues un guión sobre la muerte y la miseria. Pero claro, tenía esos 2 o 3 momentos y la gente se quedaba con ellos, ¿no? ¿Y alguna vez has tenido que limitar un poco tu creatividad debido a una serie de restricciones que igual en algunos casos son auténtica censura y en otros son simplemente limitaciones necesarias, como contenido para adultos, por ejemplo, o que no apto para niños, o no sé, ¿te has enfrentado a cierto tipo de censura de alguna manera? Vamos a ver, la censura como la censura franquista, de no querer que digan cosas contrarias a tus ideas y tal, está mal, evidentemente. Creo que debe haber libertad de expresión, pero esta libertad de expresión no es una barra libre para libertinaje expresivo. No, para la ofensa gratuita o para la pobreza expresiva. No, pero hay mucha gente que aún se cree que, mi opinión, que se cree que la libertad de expresión es decir realmente lo que te da la gana, pero efectivamente tiene un límite también. Y hay límites legales, por ejemplo, a ciertas horas no puedes contar cierto tipo de historias porque es horario infantil y no puedes, por ejemplo... Entonces eso tienes que tenerlo en cuenta si escribes para esos horarios, que hay cosas que no puedes contar. Y luego, pues hay cosas que incluso que sabes que no se pueden decir porque es un momento delicado para ellas, y dices, si escribo esto voy a tener problemas, ¿no? Pero lo interesante de esto, y es una forma de censura también, en el fondo, que yo creo que en este momento sí que hay una ligera censura moral que creo que es cuestionable, aunque mucha gente se la salta, y mucha gente usa la excusa esta para decir burradas y ofensas y ser unos hijos de puta, que tampoco está bien. Porque muchas veces el rollo de lo políticamente... soy políticamente incorrecto. No, tú lo crees, es un hijo de puta, tú eres un maleducado. No es lo mismo ser políticamente incorrecto que lo que tú haces. No, porque si pudiéramos, perdona que te interrumpa, si pudiéramos decir exactamente lo que quisiéramos, pues que volviera Hitler y de sus comicios, pues evidentemente creo que como sociedad hemos tenido una evolución cultural. Y ya la hegemonía cultural ha cambiado en mejor o peor en algunos casos, pero ha habido una evolución y hay que respetarla porque ha habido gente que literalmente se ha matado por ello. Sí. Lo que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, de la canción de La Casa de Papel, sí, que es triste que una canción como Bella Ciao se conozca solo por una serie como La Casa de Papel, cuando realmente es un himno a la libertad en contra de ese estado de censura y este estado de represión total que hemos vivido. Con lo cual... Sí. Creo que hay situaciones que son improponibles ya, ¿no? Pero bueno, gracias a la serie, piensa que gracias a la serie se conoce. Sí, bueno, parte también, sí, yo estoy de acuerdo, sí, por lo menos. Se le agradece a la serie que haya
popularizar una canción. Pasa que mucha gente la utiliza fuera de contexto y no sabe lo que está cantando. La instrumentaliza. Pero vamos, pero la instrumentaliza mal, pero la que se conozca la canción es maravilloso. Es una canción fabulosa, además con un mensaje muy, muy potente y que nos habla de una época de la historia muy interesante. Lo que hablamos de la censura, a veces te pones cortapisas, pero lo bueno de ciertas cortapisas, que por ejemplo es la limitación de la poesía. La poesía a mí me gusta mucho. La poesía, soy malísimo escribiendo poesía, pero me gusta mucho. La poesía lo que tiene es que, por ejemplo, si haces versos clásicos, un soneto tal, te pone unas restricciones muy estrictas. Cada línea tiene que tener no sé cuántas sílabas, tienen que rimar las 2, 4, no sé qué tal, es como muchas ataduras. Pero esas ataduras, digamos, esos bloqueos de por ahí no puedo pasar, esto no puedo hacerlo, te obligan a buscar caminos nuevos, caminos diferentes, ir por aquí, por allá, exprimir el lenguaje. Esa es la parte positiva. Y esa es la parte positiva, que te obligan a ir por sitios que a lo mejor no habrías ido. Y te obliga a explorar sitios nuevos para llegar a donde quieres ir. Entonces, la censura evidentemente no está bien. Pero cierto nivel de imponerte, de cerrarte puertas, te obliga a buscar otros caminos que es interesante. Curioso, un poco el mismo desafío que tenemos ahora con la IA, ¿no? Que esto, la siguiente pregunta que te iba a hacer, en plan, ¿cómo ves el futuro del guión en un mundo cada vez más dominado por la IA? Haciendo referencia también a hechos que he escuchado en estos días, por ejemplo, hay una cantante ficticia, fantasma, que no existe, creada por una IA, entonces por un creador también, hay un creador detrás. Ahí se crea el dilema ético de, entonces, ¿qué es lo que estamos valorando? ¿Estamos valorando el artista en sí o el creador de este mismo artista? Es decir, ahora se van a crear los que son las identidades digitales. Es decir, creadores de identidades digitales. ¿Eso también tú crees que es arte? Es decir, ¿la IA de alguna manera puede favorecer una mejoría de los guiones? Identidades, entre comillas, digitales o ficticias existen desde siempre. Ah, claro, eso. Hamlet no existió. Bueno, parece ser un Hamlet, pero vamos, el Hamlet de Shakespeare no existe. Es un concepto. Y es un concepto. Pero es muy real. O sea, y la gente entiende al personaje, lo ves. Por ejemplo, una cosa que me encanta cuando hablé en otro podcast de Laura, es que Laura habla mucho en Laura hay un policía que se enamora de una mujer que ha muerto. O sea, investiga sobre ella, ve sus fotos, su retrato, tal, y se va enamorando de esa persona que ya no está. En el fondo, en el cine, en las novelas, cuando leemos nos enamoramos o sentimos cosas por gente que no existe, que no está, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a convivir con identidades etéreas que no existen y sentir emociones por ellas. Con Todos lo cual, nos hemos enamorado de algún personaje, incluso de dibujos animados que no existen. Entonces, Sailor Moon, por ejemplo, yo. Sí, por ejemplo. Pues mira, eso estamos acostumbrados. La IA es una herramienta y como toda herramienta puede ser usada muy bien o muy mal. Hay herramientas que es mejor no haber creado. Fíjate, cuando estuve en Viena vi un cartel que me llamó mucho la atención, me gustó mucho, que era una espada antiquísima, y decía que lo que tiene la espada como herramienta es que antes había lanzas, cuchillos, hachas, que se usaban para muchas cosas. Podías usarlas para cortar madera, cazar, cocinar, pero también para matar a otra persona. La espada es la primera herramienta que se crea exclusivamente para matar a otra persona. Y claro, dices, por eso la espada tiene también esta mítica, Excalibur, no sé qué, la espada Andúril y todas estas cosas. Por eso tiene esa magia, porque es la primera herramienta que se ha creado solo para matar. Entonces dices, hay herramientas que se han creado para joder, o sea, que son en sí mismo malas. Sí. ¿La IA es de esas o no? Yo creo que no necesariamente. No, yo te creo que no. Por ejemplo, hace poquito estábamos montando una pieza y el montador usó una IA para hacer un trabajo. Dice, este trabajo a mí es un trabajo monótono, repetitivo, coñazo, cansado, que a mí me habría llevado varias horas y con la IA la puedo hacer en menos de un minuto. Yo digo, joder, qué bien, ¿no? Que bien usada la IA, porque le deja tiempo para la creatividad, para otras cosas. Pero si la IA la usas para sustituir lo que te gusta, me gusta usar dos metáforas. Una, que esto tiene, fíjate, los que peor usan la IA yo creo que es en los colegios. Mucho peor que nosotros. Pero fíjate, tú imagínate que quieres, a mí ya venir al gimnasio y perder peso. Y mando a un robot para que lo haga en mi lugar. Ya, exacto. Le va a hacer los ejercicios de puta madre. Pero, ¿de qué me sirve? Exacto. O imagínate que tengo un robot que me hace yo no quiero que me haga las tareas de casa. Que limpie, que barra, que haga las cosas para yo hacer las cosas. No quiero que el robot se folle a mi mujer y esté en la piscina nadando. Eso lo quiero hacer Buenísimo yo. Pues para mí la escritura es eso. O sea, yo me gusta contar historias. No quiero que la IA cuente las historias. Vamos, que sea un soporte, pero que la IA me ayuda no sustituya tu cerebro. A hacer cosas, pero que no cuente las historias por mí, porque es lo que a mí me gusta hacer.
Sí, a ver, digamos que como todo, ¿no? Yo hago siempre un ejemplo que es, cuchillos en casa tenemos todos, pero no todos somos asesinos. Es decir, el mismo instrumento en manos diferentes, pues puede tener incluso, una fíjate, consecuencia. Un cuchillo en tu casa es legal. Si te lo llevas por la calle es un delito. Exacto, por ejemplo. Menos que lo hayas comprado y venga en su envase. Que quizás otro problema que tiene la IA ahora mismo es la falta de legislación adecuada, ¿no? No se han previsto las posibles consecuencias como la suplantación de identidad o todas las maldades que se pueden llegar a hacer con ello. Digamos, es el gran desafío que vamos a tener con la IA de aquí a 2027. Sí, hay que legislar igual que se han legislado los cuchillos. Exactamente, y las armas. Es un arma más, de alguna manera. Es una herramienta que puede ser usada para hacer cosas muy buenas y puede ser usada para hacer cosas muy malas, como prácticamente todas las herramientas que tenemos. Bueno, Eligio, pues vamos un poco acabando. Te voy haciendo una última pregunta, ¿vale? Si tú tuvieras que escribir una historia sobre ti mismo, te quería hacer esta pregunta, Gamber. ¿Qué género sería si lo tuvieras que escribir sobre ti mismo? Hay miles de personas, cada persona tiene un género. Yo creo que por tu vida pasas por muchos géneros. Yo tengo partes de mi vida que son comedia, tengo partes que son drama. No, como todos, al final ¿no? Será un melodrama. O sea, mi vida, en serio, afortunadamente es bastante aburrida. En China... Qué buena está, afortunadamente. No, en China una forma de maldecir a la gente es decir, ojalá tengas una vida interesante, ¿no? Wow. Es como desearle, porque lo interesante son las desgracias. Curiosísima esta frase, curiosísima esta frase. Sí, eso ahí es una ofensa, es como desearle a alguien el mal, ¿no? Entonces, porque la base de la narración es el conflicto, que te pasen cosas malas, que estés... Que choques con otros, que te pasen... Y es el enfrentarse a eso lo que crea los personajes grandes. Entonces, mi vida cuanto menos cinematográfica sea, mejor para mí. Pues aquí me surge otra pregunta que no estaba prevista, ¿no? Por ejemplo, esto que has dicho, que el conflicto puede ser el motor de... Es el motor, sí. De las historias, ¿no? Tanto en un guión ficticio como en un guión de vida real. Sí. ¿No crees que hoy en día hay como una demonización del conflicto? Es decir, nos estamos preocupando muchísimo por desarrollar la parte de la inteligencia emocional para resolver siempre mejor los conflictos. Pero hay algunas personas que creo que lo interpretan mal esto y llegan a evitar el conflicto. Yo muchas veces creo que hay que aprender a discutir. Es decir, que no hay que demonizar tanto la discusión, sino que aprender a hacerlo. Porque al final es una forma de comunicación y de expresión. Evitar el conflicto no lo soluciona. Exacto. Probablemente lo perpetúe. Hay una frase, mira, esto de psicología sí es muy útil, que dice que el problema son las soluciones. Te pasa algo, hay un problema, tienes una incidencia en tu vida, algo que te pasa. Aplicas una solución. Si esa solución no funciona, ¿qué haces? La gente normalmente vuelve a aplicar esa misma solución en una dosis más alta y no le funciona. Claro, muchas veces la solución se convierte en el verdadero problema. Y eso es lo que pasa cuando evitas el conflicto, es una mala solución que va a generar más problemas. Los conflictos hay que solucionarlos. Evitarlos no los soluciona. Evitarlos los perpetúa y es de esas soluciones que se acaban convirtiendo en problemas mayores que los que pretendían solucionar. Creo que era una frase de Einstein que decía que no hay peor loco que el que cree cambiar haciendo lo mismo siempre, ¿no? No es de Einstein, hay muchísimas frases que pensamos que son... Sí, no sé, claro, es que ahora se utilizan como... Fíjate, la mítica frase de Maquiavelo del fin justifica los medios, no es de Maquiavelo. ¿Ah, en serio? No es de Maquiavelo. Me acabas de quitar el mito, no es de Maquiavelo, Mira que yo lo estudié... Habla del poder de la ficción, porque es de Maurice Joly. Ah, pues mira. Que escribió una obra que se llama Diálogo de Montesquieu y Maquiavelo en el infierno, donde sale un Maquiavelo de ficción que dice el fin justifica los medios. Mira, por eso que pensamos que lo dice él, pero lo dice un Maquiavelo ficticio escrito por Maurice Joly. Tengo que decir que tienes unas joyas. La verdad que eres una fuente inexorable de joyas. Es más, si lees a Maquiavelo, ves que Maquiavelo no estaría de acuerdo con el fin justifica los medios. Ah, pues mira, eso sí que me quita todo el paradigma, ¿eh? Impresionante. Es muy curioso. Igual que la frase esta famosa de Goebbels de una mentira repetida 1000 veces acaba siendo verdad. No es de Goebbels, ¿no? No es de Goebbels. Tampoco. No es de Goebbels. Goebbels nunca dijo eso, pero lo hemos dicho tantas veces que nos lo creemos, lo cual quiere decir que la frase sí es cierta. Es que exacto, bueno.
Fantástico. Mira, daría para un podcast hablar de las falsas citas célebres. Sí, la desmitificación. Es un tema que me gusta mucho porque hay un mogollón y sobre todo los mecanismos que están detrás de ella son muy interesantes. De hecho, me gustaba que tú me decías que te gusta tanto la neurología también para desmitificar todo lo que hay detrás de la neurología, ¿no? Que ahora mismo... Pues, las falsas creencias en torno al cerebro, el sistema nervioso... Y muchas veces son excusantes para no cambiar en realidad, ¿no? Decimos, tenemos este problema porque el cerebro es así, ¿no? Como que nos justificamos con la estructura. Bueno, pues ahora sí la última pregunta, de verdad. ¿Qué te motiva a seguir escribiendo después de tantos años de oficio? La misma ilusión que tenía de niño al inventarme las historias con los clics y los tentes y los sin castillos y todas esas cosas. La misma ilusión. Me gusta contar historias, me gusta que me cuenten historias. El día que pierda eso, estaré muerto como escritor. A lo mejor soy un mal escritor, pero por lo menos soy un escritor ilusionado. Muy bien. Y que disfruto de lo que hago e intento que otros disfruten con lo que hago. Perfecto. Si no tienes eso... Y eso te ha ayudado también a meterte en este mundo del guionismo. Sí. No sé, si tuvieses que dar un consejo ya para acabar a la gente que quiere empezar en esto, ¿crees que existe una fórmula mágica o un libreto de instrucciones o es...? No, es para lo del náufrago, la historia del náufrago, el tío que naufraga, le reza a Poseidón que se le salve, un griego, esto se cuenta ya en la antigua Grecia. Y entonces llega a tierra y dice, si reza, y la gente dice, hay que rezarle a Poseidón para que nos salve. Y el sabio dice, bueno, en el naufragio se murieron 600 personas. Yo creo que de los otros 600 muchos rezaron a Poseidón. A lo mejor se salvó porque había una tabla ahí de casualidad. Quizá hay otros factores. Entonces, claro, ¿qué consejos le puedo dar? Mi vida no sirve para nada. O sea, mi trayectoria no hay nada que de lo que yo haya hecho o aprendido que les pueda servir porque tienen vidas diferentes y circunstancias diferentes. Ser proactivos, quizás. En general, aprender, estudiar, ser muy autocrítico, ser buena persona, caerle bien a la gente, conocer gente, cosas que le van a servir no solo para el guión, sino para cualquier trabajo y en general en su vida. O tener fe en que si lo sigues haciendo y tienes persistencia, pues la al persistencia final... ayuda, pero tampoco garantiza nada. Entonces, claro, es muy difícil, pero yo creo que es ser trabajador, responsable, autocrítico, aprender de los demás, ser buena persona, caerle bien a la gente, pues coño, eso ayuda a que la gente confíe en ti, moverte, hacer todo lo que puedas en tu entorno, llamar la atención, o sea... Fantástico. Yo creo que es que es muy obvio, las cosas a veces son muy obvios, obvias. pero claro, te habrá hecho miles de personas esta pregunta, porque es la primera que me surgió a mí también, pero no te la hice al principio, dije, seguro que se la habrán hecho todos, ¿no? Sí. Pero claro, es la primera curiosidad que te surge, ¿no? Porque dices, claro, es que no todos los trabajos tienen el mismo nivel de seguridad o de estabilidad. No. Y esto, pues si tú no lo sabes hacer, pues es difícil que igual te vuelvan a llamar, entonces tienes que crear también es complicado. Cierta confianza en ti, ¿no? Cierta fe. Sí. Bueno, Eligio, pues ha sido un honor tenerte aquí, grandísima personalidad. El honor mío. Gracias. Así que nada, ¿quieres decir algo a nuestros seguidores? ¿Tienes alguna red social? No, o sea, tengo redes sociales como todo el mundo, pero no las uso mucho para cosas. ¿No? Bueno, que colaboro en muchos podcasts de juegos de mesa, de historia, de tal. Si queréis seguir oyéndome... Si quieres decir dónde, pues... Es que es muy difícil, porque no es mío. Me invitan a Casus Belli, a Victoria Podcast, a Territorio Grongnar, que es de juego de mesa. La viñeta de Disco Infierno he estado alguna vez. Pero bueno, yo voy por ahí. Ayer mismo grabé con Qué Rico el Mambo, que es un podcast de juegos. Entonces, pero colaboro mucho, sobre todo con los de Victoria, Casus Belli y luego con Territorio Grongnar, que es de juegos de mesa. Perfecto. Pues bueno, pues te deseamos lo mejor. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí y vosotros gracias por seguirnos y si no lo habéis hecho hasta ahora, por favor, darle al botón, es un segundo, ¿vale? Y aquí pues nos cambia mucho, así que si queréis contenido de calidad en internet, pues hay que apoyarlo, ¿vale? Pues muchísimas gracias, un saludo a Eligio y ya a la próxima. Chao. Chao.